Buenos días, nuestro nombre es Carmen, Amelia y Blanca y vamos a presentar mediante este vídeo el portafolio de práctica de la asignatura de Programas y Medidas de Atención a la Diversidad. En primer lugar, yo voy a explicar la práctica 1 que le hemos titulado Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad, estableciendo en primer lugar las directrices de la ONU y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y en segundo lugar explicitando el caso de Atenea. Para crear un marco de entendimiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006 aprueba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entra en vigor en el año 2008. Está firmada por 82 países y vela sobre todo por la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Por un lado, nos surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿qué representa la Convención en general en estos supuestos para las personas con discapacidad? Y se destacan tres factores. En primer lugar, se establece que es la vía para la protección, inclusión y seguridad para promover la igualdad y el cumplimiento de los derechos y las libertades mediante la difusión de los supuestos de esta convención. Por el otro lado, también supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya no entendido como que es una limitación individual de donde tiene que ser corregida por atención médica o por caridad, sino que se establece que es algo entendido como más social y basado en los derechos humanos. Además, estableciendo que las limitaciones sociales son las que fomentan la discapacidad, por lo tanto, es deber de los países el hecho de solucionarlo, o sea, son responsables de ello. Y por otro lado, los países que han firmado se comprometen a hacer las siguientes cosas. En primer lugar, adaptaciones legales en sus correspondientes países, un libre acceso en las infraestructuras, participación activa tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego, en cuarto lugar, los criterios de igualdad en oportunidades, tanto en empleo como en salud como en educación, estableciéndose una revisión realizada por el comité para que se vele por todos estos compromisos según los países. En segundo lugar, establecemos el concepto de discapacidad según el documento que hace referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entendidas estas como cualquier persona que posea deficiencias de típico, ya sea físico, mental, sensorio o intelectual a largo plazo, que al intentar interactuar con diversas barreras y contextos se encuentre con eso, que se impida la participación plena y efectiva en la sociedad, con igualdad de oportunidades y de condiciones. Y también establecemos ahí el enlace a la información que establece la Convención. Por otro lado, vamos a explicitar en la segunda parte de cuando estamos hablando de la ONU, para establecer qué tipo de modelo educativo tiene la Convención con respecto a la respuesta educativa a la diversidad de discapacidad. En este caso se promueve un modelo educativo inclusivo. ¿Qué significa inclusivo? Pues que garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la educación, entendido como el principio de igualdad de condiciones, sino como entendido como discriminación a las personas. Sobre todo destacamos el artículo 24, donde se establece que es de obligado cumplimiento para los estados que han participado la educación inclusiva en todos los niveles y a lo largo de la vida. Destacando en primer lugar 4 principios donde se destaca la inclusión en el sistema educativo, el ajuste personalizado, el respeto a la diversidad y la formación del profesorado. Y luego algunos elementos claves como los que aparecen ahí, y se destaca la educación en comunidad, el uso de métodos y materiales accesibles y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por otro lado, en la segunda parte de la práctica establecemos el caso Atenea. El caso Atenea es un claro ejemplo de la problemática existente entre la discordancia que hay entre la toma de decisiones judiciales y los acuerdos que se han tenido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención lo que velaba era por la educación inclusiva ordinaria con apoyos para las personas con esta condición. Sin embargo, choca mucho con el caso Atenea. El caso Atenea se describe como el caso de una niña de 14 años que es escolarizada en un centro de educación especial frente al rechazo de escolarizarla en un centro ordinario con apoyos. Por lo tanto, esta se describe una vulneración del derecho de la educación inclusiva, es decir, de la educación ordinaria. Toda esta información viene dada por el informe psicopedagógico que emitió el equipo de orientación en base a Atenea, donde se establece exactamente que se ha enfocado a la discapacidad y que no se ha enfocado en la atención personalizada. Por lo tanto, no es un informe ajustado a la normativa legal.
En primer lugar, hemos establecido dos supuestas causas a este problema. Hemos intentado darle como una explicación a por qué ha ocurrido este suceso, por qué ha habido una discordancia o por qué ha habido una diferencia entre las decisiones tomadas en la Convención y las decisiones tomadas a nivel nacional. Hemos destacado dos grandes ámbitos. En primer lugar, el desconocimiento de la normativa vigente, sobre todo porque el equipo de orientación tiene a su cargo numerosas funciones y por lo tanto la sobrecarga de trabajo pudiera haberle hecho que no hayan dedicado una formación extra pues a conocer más en profundidad la normativa vigente. Además, que las leyes pueden contener un lenguaje bastante técnico que dificulte la comprensión de la información y además no se aplique de forma práctica al aula. En segundo lugar, se establece también, con respecto a la normativa vigente, que en los últimos tres años ha habido una serie de cambios continuos en la normativa educativa, pues hemos tenido tres leyes distintas, donde tenemos la LOE, la LOMCE y la LOMLOE. Por lo tanto, una persona que en su puesto de trabajo se haya estudiado la ley de su año y viva en comunidad ahora en comodidad en su puesto de trabajo, al no enfrentarse a una actualización de la normativa actual, pues puede ser un gran problema a la hora de tomar medidas como en este caso. Y por otro lado, frente a los fallos que puede tener no hacer caso a la normativa vigente, también se carece de impunidad frente al desconocimiento y por eso lanzamos esta pregunta en rojo de ¿hace falta un castigo para que todo el mundo hagamos bien nuestro trabajo? Que también es a modo de reflexión. En último lugar, y como segunda parte de posibles causas, podemos relacionarlos con los informes que se emiten, es decir, con también los fallos técnicos que puedan estar adscritos al mismo. Sobre todo, fomentamos que haya un cumplimiento unificado de la estructura de los informes, porque cada comunidad autónoma tiene un decreto, una resolución, mejor dicho, donde se establece el tipo de modelo que se sigue de informe psicopedagógico, por lo que se intenta conseguir que haya una unificación de todas las comunidades autónomas para que los criterios sean igualitarios y, por lo tanto, la interpretación sea coherente. Por otro lado, también se vela por un lenguaje claro y preciso, estableciendo sobre todo que no se recaiga en el lenguaje completamente técnico y sobre todo aprovechando los recursos para conocer de manera más profunda los casos. Es decir, en el caso Atenea, el apartado de medidas curriculares que se rellena a mano estaba vacío, por lo tanto es una manera muy difícil de comprender de manera más profunda los casos más personalizados, teniendo esa vulnerabilidad y vulnerando como a conocer de manera más profunda el caso. Por lo tanto, también se establece que hay un desconocimiento de los recursos y limitaciones del aula al no conocer en la totalidad pues la variedad de recursos que puede tener un caso como este y las posibles soluciones y que no recaigan en estos fallos como hemos visto. Por lo tanto, como conclusión, pues establece exactamente eso, que no se aprovechan los recursos ordinarios y por lo tanto se explicita de manera extraordinaria que haya otras medidas cuando realmente uno tiene que conocer los recursos que tiene y aprovecharlos. Y luego, en último lugar, pues velar por esa necesidad que tenemos de incluir educativamente a todo tipo de personas en todos los niveles por igualdad de oportunidades. Y para fomentar esa educación inclusiva se ha incluido pues este mensaje en braille hecho a mano, que de hecho es escaneado por una de nuestras tutoras de prácticas, que es ciega y por lo tanto era muy importante incluir este mensaje aquí en esta práctica de educación inclusiva, porque ella es la primera profesional ciega. Creo que hay dos personas ciegas que trabajan como orientadoras y pueden llevar perfectamente su trabajo, por lo que es un claro ejemplo de educación inclusiva, asimismo. Y nos ha hecho este mensaje manual que deja ver el mensaje de por una educación inclusiva. Hasta aquí mi parte y a continuación se establece la práctica número 2. Bueno, yo soy Carmen Florenciano y voy a explicar la práctica 2, nuestra práctica 2, mitos de la educación inclusiva. Bueno, a modo de introducción, hemos puesto una cita que dice, la inclusión educativa se define como el proceso que garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus características, tengan acceso a una educación de calidad en un ambiente seguro y respetuoso,
Esto implica que la escuela debe eliminar barreras que limitan la participación y el aprendizaje de los estudiantes y debe estar orientada a la igualdad y a la respuesta a las necesidades individuales de cada alumno o alumna. En primer lugar, tenemos el primer mito que dice la inclusión está siendo impuesta en las escuelas por ideologías externas y por padres, madres, familias que no son realistas, que no aceptan que sus hijos sean diferentes. Bueno, en primer lugar, nosotras lo que tenemos que decir ante esto es que la inclusión es un derecho humano reconocido internacionalmente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya se ha mencionado anteriormente, y que por tanto se busca garantizar la no discriminación y la equidad educativa. eh, de modo que se creen situaciones educativas de aprendizaje, ya que, pues, para que estos alumnos pues, no encuentren esas barreras en la sociedad y en la educación. En el segundo mito tenemos que las personas a favor de la inclusión solo se preocupan de los alumnos con discapacidad. Bueno, lo primero a aclarar es que la inclusión abarca todo tipo de diversidad, ya sea física, mental o socioeconómica, no solo las discapacidades. Y para ello, para abarcar a esta diversidad, se usan metodologías como el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. El tercer mito dice que la segregación no es inherentemente un problema, es la mala segregación la que es un problema. No nos queremos focalizar en si existe una mala o buena segregación, porque la segregación en sí ya limita el acceso a estas oportunidades educativas y sociales del alumnado, por lo que no se busca mejorar esa segregación o hacer una segregación buena, sino eliminarla. En el cuarto mito se expone que el sistema educativo no está roto o dividido. ¿Por qué se habla entonces de sistemas paralelos? Haciendo alusión a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, no hablamos de un sistema roto o dividido, sino que se tiene en cuenta a todos los estudiantes independientemente de su nivel personal, socioeconómico y de capacidades. Se habla de sistemas paralelos porque es cierto que existen instituciones educativas disgregadas para el diferente grupo estudiantil, como la educación especial, aunque en un principio este propósito tiene como fin la inclusión, puede, bueno, y abarcar todas las necesidades educativas del alumnado, puede desembocar en una exclusión y, bueno, si estos recursos no se integran adecuadamente. El quinto mito dice que los defensores de la inclusión piensan que se necesitan cambios porque los profesionales de la educación especial no están lo suficientemente preparados. Bueno, en primer lugar, está claro que somos una sociedad cambiante y, por tanto, esas necesidades también cambian. Entonces, por ello, los profesionales deben recibir una formación continua, eh, comprometiéndose a adaptarse a las leyes vigentes que especifican pues, todo tipo de atención a la diversidad de este alumnado. El sexto mito. Los defensores de la inclusión sostienen que los profesionales de la educación especial tienen que desaparecer. Bueno, en primer lugar, se pretende redefinir el rol del especialista, es decir,
que existe un apoyo dentro del aula ordinaria. Para ello es muy importante que el profesor o el tutor y el especialista colaboren y haya una comunicación fluida. El séptimo mito dice que se requiere un profesional especial para trabajar con estos niños. Bueno, ya que es una situación, son situaciones que afectan a todo el centro escolar, pues por lo tanto, todos los miembros de la comunidad educativa, no solo un profesional especial debe estar formado en esto, sino que todos los docentes y todo el mundo debería estar formado en esta atención a la diversidad. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues a través del trabajo colaborativo y de estrategias inclusivas. El octavo mito expone que la inclusión deriva en una nueva carga para el profesor o tutor. Al profesor se le piden cosas que no le competen. Bueno, pues como se ha mencionado antes, eh, toda esta atención a la diversidad compete a todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, esa inclusión es responsabilidad de todo el sistema educativo. Y para ello, pues, como os he dicho antes, es necesaria una formación, un apoyo institucional, sobre todo también por parte de las administraciones, ofrecer esos recursos y esas medidas y esa formación que muchos centros, pues por sus casuísticas, no pueden abarcar. Y además también siempre, siempre, siempre un trabajo colaborativo y en equipo, y una retroalimentación y una comunicación. El noveno mito dice que el currículo de la educación general llegará a estar distorsionado, se terminará por bajar el nivel aún más. Eh, Esto no quiere decir que se vaya a bajar el nivel, sino que simplemente se adaptarán las competencias de este alumnado para que puedan alcanzar su máximo potencial. No todo el mundo adquiere el mismo nivel de competencia o en el mismo tiempo. Entonces, esto permite mantener esa calidad educativa, eh, por lo que se ajusta la metodología. No quiere decir que se baje la exigencia, sino que se vela por esas diferencias significativas de cada alumnado y esas diferencias académicas. Y por último, los servicios especiales deben darse en lugares especiales. Es lo normal y lo mejor. Y nosotras decimos ante esto que lo mejor es que todos los estudiantes deben aprender juntos en entornos lo más normalizados posibles. Esta segregación, como se ha explicado antes, limita que todo el alumnado sea consciente de que la inclusión es necesaria y de que pues, existe todo tipo de alumnado. Eh, por lo que los apoyos deben darse dentro del aula regular para promover esa interacción y ese aprendizaje conjunto del que todos y todas pueden aprender de todos y todas. Como conclusión, afirmamos que la inclusión es el conjunto de derechos, equidad y calidad educativa. Y gracias por la atención. Buenas, yo soy Amelia y voy a presentar la práctica 3, que son los supuestos prácticos. El primer supuesto trata de un tutor que tiene 20 alumnos en tercero de primaria y en esta clase hay un niño que presenta TDAH y solicita asesoramiento en relación con su práctica educativa. Debemos describir qué adaptaciones serían necesarias para una adecuada respuesta a las necesidades del alumno y diseñar una actividad para trabajar la fotosíntesis con este aula. En cuanto a las medidas que debe tomar, empezamos con las medidas organizativas y de aula, que sería ubicar al alumno en las primeras filas para conseguir mantener su atención, establecer rutinas claras y predecibles, incluir pausas activas para ayudar a controlar la hiperactividad y facilitar su adaptación al entorno escolar,
Siguiendo con las medidas metodológicas, un aprendizaje multisensorial mediante actividades manipulativas que mantengan el interés, explicaciones breves y claras, tareas divididas en pasos pequeños con apoyos gráficos y reforzar siempre su esfuerzo. Y por último, el uso de autoinstrucciones para fomentar su autonomía. Siguiendo con las medidas específicas, serían adaptaciones no significativas en su organización. Deberíamos tener una metodología basada en instrucciones claras, fragmentadas, un aprendizaje multisensorial, un ritmo flexible y apoyo entre sus compañeros. En cuanto a la evaluación, debe haber una reducción de tareas y un tiempo extra para poder realizarlas y también tener formatos alternativos para realizar dichas tareas. Por último, deberíamos promover la autorregulación mediante autoinstrucciones, guías visuales y un cuaderno de seguimiento académico y conductual. Siguiendo con la actividad sobre la fotosíntesis para realizar en este aula, sería una actividad dinámica y visual para que los alumnos comprendan que las plantas necesitan luz, agua y aire para poder hacer su alimento mediante la fotosíntesis. Primero, se debe introducir los conceptos con imágenes grandes y sencillas. Segundo, en grupos pequeños los alumnos asocian estas imágenes y las palabras clave relacionadas con la fotosíntesis y por último se explicará el proceso con un lenguaje claro y se realizará una actividad creativa donde cada alumno pueda dibujar su propia planta mágica. En cuanto a las adaptaciones significativas específicas para este alumno serían instrucciones claras, un apoyo visual y pausa breves para así poder favorecer su atención y su participación. Siguiendo con el supuesto 2, es un profesor que entre sus alumnados se encuentran 4 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con un déficit en la competencia lingüística, en disgrafía evolutiva y dificultades de expresión escrita y comprensión lectora. Y hay que indicar en líneas generales qué actuaciones metodológicas vamos a seguir en este aula. Primero, como en el anterior, empezamos con las medidas organizativas y de aula y tendríamos que ubicar al alumno en las primeras a los 4 alumnos en las primeras filas para mantener su atención, utilizar recursos de apoyo visual y en las tareas tendrán que disponer de una ampliación de tiempo tanto para realizarlas como para entregarlas. Deberíamos promover un aprendizaje entre iguales a través de la agrupación para que de este modo se fomente la inclusión de estos 4 alumnos con todo el resto de la clase. En cuanto a las medidas metodológicas, pues deberíamos utilizar materiales adaptados a las necesidades de los alumnos y las actividades estarán diseñadas de modo que favorezcan su multisensorialidad y la oralidad. En cuanto a las medidas específicas, empezando con la metodología, utilizaríamos plantillas adaptadas con textos sencillos e imágenes. Las tareas estarían ajustadas al nivel competencial y no al curso. Tendrían que tener un apoyo individual o grupal para las dificultades comunicativas. En cuanto a la organización, tendrán que tener un apoyo en grupos pequeños o individuales y estar siempre en coordinación con el PT y el AL. También deberán usar ordenadores y tablets y tener más tiempo para las tareas. Por último, en cuanto a la evaluación, deberán ser preferentemente orales, con el uso de esquemas y con una observación continua del alumno en el aula. Siguiendo con el supuesto número 3, los datos identificativos del alumno su nombre es Imad Benkinane, tiene 13 años y se incorpora primero de la ESO en el IES Benahan de Murcia. En cuanto a la explicación de este supuesto, es un alumno con desconocimiento del idioma por incorporación tardía al sistema español y se le incorpora en un proceso de enseñanza-aprendizaje. A inicios del presente mes se acaba de incorporar en primero de la ESO y este alumno procede de Marruecos y no conoce nuestro idioma. Y la tarea que debemos hacer es qué medidas podemos poner en marcha. Primero, habría que seguir una serie de pasos. El primero estaría la detección del problema en el aula. Los docentes deben observar las conductas si tiene conductas de aislamiento el alumno y el grado de entendimiento de las materias. Después de ello, deberán de llegar a la conclusión de qué dificultades tienen en el aprendizaje y en el lenguaje. Y también deberán indagar en qué causas son. Segundo, se coordinarán con la familia, el equipo docente, para así
para así recomendarles que debe tanto de hablar como escuchar el castellano, tanto en casa como fuera. Y tendremos que incorporar el intercambio de información con las familias, que ellos nos explican la situación del niño y nosotros qué situación tiene en el instituto. Después de esto se derivará al departamento de orientación, donde ahí valorarán las dificultades del aprendizaje y el contexto del menor y si la situación es favorable en docencia. Todo esto siguiendo la resolución del 20 de noviembre del 2023 y el decreto 359 del 2009. Siguiendo con estos pasos, tendríamos que realizar una evaluación psicopedagógica donde el orientador educativo incluye en su trabajo la observación directa en los contextos de IMAD. Tendrán que vigilar al alumno tanto en el recreo como en el aula y en las zonas comunes para ver cómo se desenvuelve con el resto del alumnado, entrevistarse con el individuo, su familia y los docentes para así poder tener una visión global de toda la situación. Por último, se administrarán pruebas estandarizadas. Luego, siguiendo con el quinto paso, se derivará a una entidad externa, ya que no conoce el idioma castellano, por lo cual no puede desarrollarse educativamente como el resto de los alumnos, y se esperará una evaluación a nivel curricular de acuerdo con sus características. Y el último paso a seguir sería la realización de un informe psicopedagógico donde se hablarán de sus adaptaciones de acceso, que se redactará el PAD del alumno y estarán descritas sus necesidades específicas. En cuanto a los objetivos, en cuanto al diagnóstico final, sería el desconocimiento del idioma y los objetivos que tendrían que estar propuestos serían incorporación al sistema español y el uso funcional de la lengua para que así tenga un buen desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, el supuesto 4. Los datos identificativos de este alumno son que su nombre es Ignacio Saurín Fernández, tiene 14 años y se incorpora en segundo de la ESO en el IES Diego Tortosa. Este estudiante es un estudiante con espina bífida y tiene una movilidad reducida y necesita adaptación para su inclusión escolar. Su rendimiento, en cuanto a su rendimiento académico, es adecuado, pero requiere ajustes de accesibilidad metodológicas y actitudinales para así lograr una inclusión efectiva y se ha de indicar el proceso de intervención con este alumno. Como en el anterior caso, se deben de seguir unos pasos y estos son detección inicial del problema por el profesorado, y la situación es que Ignacio no puede participar en actividades físicas ni acceder a zonas del gimnasio y es el profesor de educación física el que se da cuenta de esto y por ello pide asesoramiento y se activan respuestas educativas y se registran todas las necesidades, especialmente pues, en esa asignatura de educación física. El segundo paso sería coordinarse con la familia, recogiendo los datos médicos del alumno, su grado de autonomía y los apoyos que utiliza en casa. La participación familiar es clave para una respuesta educativa ajustada para el plan de actuación personalizado de este alumno. En cuanto al siguiente paso, la derivación al departamento de orientación, se coordinan observaciones de diferentes espacios, tanto en el centro como en casa, siguiendo la orden del 3 de octubre de 2018 y el decreto 359/2009 de la región de Murcia. En el cuarto paso se realizará una evaluación psicopedagógica y ahí se identificarán qué barreras físicas, metodológicas y actitudinales incluye. El resultado de esta evaluación deben ser las adaptaciones que necesiten según sus necesidades para así poder garantizar una inclusión y un acceso al currículum conforme la LOMLOE y la Ley 5/2015. En el quinto paso, las medidas de apoyo educativo
Sería primero las medidas ordinarias como adaptaciones curriculares no significativas en educación física, materiales y recursos accesibles y mejora de la accesibilidad del centro. En cuanto a las específicas, una formación docente en inclusión y apoyo al personal especializado y una elaboración del PAC con los objetivos, actividades y evaluación y seguimientos adaptados al alumno. Por último, sería la realización de un informe psicopedagógico que debe incluir los datos personales y el contexto escolar, la descripción de lo que es la espina bífida y su impacto educativo, los resultados de su evaluación y las propuestas de medidas como el PAS, las adaptaciones metodológicas, materiales, etc. En cuanto al diagnóstico, pues es una necesidad específica de apoyo educativo por discapacidad física y los objetivos serían lograr la plena inclusión de Ignacio en el IES Diego Tortosa, facilitar su desarrollo integral en el entorno educativo, y eliminar las barreras físicas. Muchas gracias.